Muy buenas tardes, estimados amigos. Hoy es día martes 12 de marzo del año 2019 y el día de hoy queremos compartir con ustedes algunos comentarios sobre una nota periodística que salió publicada el día de hoy en el periódico digital de noticias de Tlaxcala, titulado "Detienen a sujeto por no responderle al SAT". Bien, soy el licenciado Alejandro Ponce Rivera, licenciado en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México, con 43 años de trayectoria en la materia fiscal. Soy director general de Defensa Fiscal Grupo Jurídico, una firma de abogados fiscalistas con cobertura nacional que fue fundada el 1 de julio del año 1985, ya con una trayectoria de 34 años, durante la cual todos los días, todo el día nos hemos dedicado a defender, proteger y conservar con eficacia el patrimonio y la libertad de nuestros clientes. Hasta el día de hoy, el fisco jamás ha privado de su libertad a alguno de nuestros clientes y nunca lo ha privado de su patrimonio, mucho menos de su casa habitación, a pesar de que nuestra clientela siempre ha estado conformada por contribuyentes que enfrentan graves problemas fiscales. Sin embargo, conforme a estricto derecho, siempre hemos conservado con eficacia su patrimonio y su libertad, todo conforme a estricto derecho. Bien, el día de hoy vamos a hablar sobre esta nota que se titula "Detienen a sujeto por no responderle al SAT". Quiero comentarles a ustedes que para que los asesores fiscales, contadores y abogados estén en condiciones reales de proteger, defender y conservar el patrimonio y la libertad de los contribuyentes, es indispensable que conozcan el contenido total del Código Fiscal de la Federación, ya que es en el Código Fiscal de la Federación donde están consignados, por un lado, las infracciones en que incurren los contribuyentes, infracciones que dan lugar a la imposición de multas. Los delitos fiscales en que pueden incurrir los contribuyentes, que da lugar a procesos penales, a pena de prisión y a la reparación del daño. También ahí se contemplan las facultades de comprobación de las autoridades fiscales, a través de las cuales la autoridad puede determinar créditos fiscales a cargo de los contribuyentes, créditos sumamente cuantiosos, muy elevados, por encima de la omisión original en que haya incurrido el contribuyente, gracias a la actualización, los leoninos recargos moratorios, la multa del 55% del impuesto histórico omitido y en algunos casos los aumentos de multa del 50 o del 60% del impuesto histórico, todo lo cual provoca que una omisión, por decir algo, de 1 millón de pesos, pueda dar lugar a la determinación de un crédito del doble, de 2 millones o de más, ¿verdad? Todo eso está reglamentado en el Código Fiscal de la Federación. También en el Código Fiscal de la Federación está reglamentado el procedimiento administrativo de ejecución, a través del cual la autoridad se apodera de los bienes y del patrimonio de un contribuyente. Entonces, para que los contadores y los abogados estemos en condiciones reales de proteger, defender y conservar el patrimonio y la libertad de los contribuyentes, es indispensable que los abogados y contadores conozcamos el contenido total del Código Fiscal de la Federación, que es el ordenamiento más importante. Podemos conocer la ley del impuesto sobre la renta de pe a pa, podemos conocer íntegramente el contenido de la ley del impuesto al valor agregado, y sin embargo, a pesar de conocer en su totalidad la ley del impuesto sobre la renta y la ley del impuesto al valor agregado, ese conocimiento no nos permite proteger, defender y conservar el patrimonio y la libertad de los mexicanos, porque en la ley del impuesto sobre la renta y en la ley del impuesto al valor agregado no están contempladas las infracciones fiscales, no están reglamentados los delitos fiscales,
no se reglamentan las facultades de comprobación de las autoridades fiscales, como pueden ser la visita domiciliaria, la revisión de gabinete, la revisión electrónica. Eso no está reglamentado en las leyes de impuestos y tampoco se reglamentan en las leyes de impuestos las facultades que la autoridad tiene para privar a los contribuyentes de su patrimonio, como son el aseguramiento precautorio, el embargo precautorio y el embargo definitivo que se practica dentro del procedimiento administrativo de ejecución. Por eso es importante que los asesores fiscales, contadores y abogados seamos conocedores de todo el contenido del Código Fiscal de la Federación, que es el ordenamiento más importante de nuestro sistema tributario, para que estemos en condiciones reales de proteger, defender y conservar el patrimonio y la libertad de los mexicanos. Bien, con estos antecedentes vamos a leer brevemente esta nota periodística y después de eso vamos a hacer algunos comentarios al respecto. Dice: la Fiscalía General de la República en Tlaxcala vinculó a proceso a una persona por el delito de desobediencia a un mandato legítimo de autoridad. La Administración Local Jurídica del Servicio de Administración Tributaria hizo del conocimiento de la Fiscalía Federal que un contribuyente omitió el cumplimiento de obligaciones fiscales, no obstante de haber sido requerido en 3 ocasiones para ello. El Ministerio Público Federal realizó la investigación correspondiente, corroborando que efectivamente la persona no dio cumplimiento a sus obligaciones fiscales, desacatando así el mandato de la autoridad hacendaria. Concluida la investigación, el Ministerio Público solicitó audiencia inicial en la cual se formuló la imputación por el delito referido, vinculándose a proceso en los términos solicitados. Se fijó plazo para el cierre de la investigación complementaria en 2 meses. Bien, aquí se ha iniciado un proceso penal en contra de un contribuyente por la presunta comisión del delito de desobediencia a un mandato legítimo de autoridad previsto en el artículo 178 del Código Penal Federal, porque el artículo 41 del Código Fiscal de la Federación claramente dispone que cuando un contribuyente no presenta una declaración periódica, puede ser una declaración mensual de pago definitivo del IVA, puede ser una declaración de pago provisional del impuesto sobre la renta, puede ser una declaración anual del impuesto sobre la renta, puede ser una declaración mensual de entero de retenciones. Si un contribuyente no presenta una declaración, en el artículo 41 se establece que la autoridad procederá a imponerle una multa, artículo 41 del Código Fiscal de la Federación, procederá a imponerle una multa y a requerirle la presentación de la declaración omitida, para lo cual le va a dar 15 días hábiles. Si el contribuyente no cumple con este primer requerimiento, la autoridad le impondrá una segunda multa y le formulará un segundo requerimiento concediéndole 15 días hábiles para que exhiba la declaración emitida. Y si el contribuyente omite darle cumplimiento a este segundo requerimiento, la autoridad formulará le impondrá una tercera multa y le formulará un tercer requerimiento, concediéndole el plazo de 15 días hábiles para que presente la declaración omitida. Y si después de eso, después de los 3 requerimientos, el contribuyente no presenta la declaración omitida, entonces la autoridad tendrá dos facultades diferentes. Por un lado, si la declaración es periódica, por ejemplo, las que ya mencionamos, mensual de pago definitivo del IVA, pago provisional del impuesto sobre la renta, declaración anual del impuesto sobre la renta. En este caso, la autoridad determinará un crédito provisional equivalente a cualquiera de las cantidades que haya pagado el contribuyente en las 6 últimas declaraciones presentadas.
Obviamente la autoridad elegirá dentro de las 6 últimas declaraciones presentadas, antes de la que ha omitido presentar, la autoridad elegirá a la declaración en la cual se le cobró más dinero al contribuyente. Si en las 6 últimas resulta que en una de ellas, en la que se le cobró más, se le cobró 300,000 pesos, seguramente esa será la cantidad que escoja la autoridad, y entonces le determinará un crédito provisional de 300,000 pesos, por decir algo, por no haber presentado la declaración de IVA de septiembre del 2018 y no haberla presentado a pesar de que ya se la requirió en 3 ocasiones, no ha cumplido con los 3 requerimientos. Entonces la autoridad le determina un crédito de 300,000 pesos, que fue la mayor cantidad que la autoridad, que él mismo se autodeterminó en sus declaraciones mensuales presentadas en los 6 últimos meses anteriores a septiembre del 2018. Ahora, la autoridad va a notificarle este crédito presunto al contribuyente, y el contribuyente tendrá 3 días, nada más 3 días hábiles, para pagar el crédito fiscal. Y si no lo hace dentro de los 3 días, la autoridad, a partir del 4.º día, podrá iniciar el procedimiento administrativo de ejecución, embargándole los bienes que considere adecuados para satisfacer el interés, para embargar, para cobrar los 300,000 pesos que se le fincaron en el crédito provisional. Quiero hacer notar que puede darse el caso de que a lo mejor en la declaración omitida de IVA de septiembre de 2018, a lo mejor el contribuyente nada más tenía que pagar 28,000 pesos. Bueno, por no presentar esa declaración de septiembre, en la que solo adeudaba 28,000 pesos, a pesar de que se la requirieron en 3 ocasiones, la autoridad está en condiciones de fincarle un crédito de 300,000 pesos, de acuerdo al artículo 41, fracción 2 del Código Fiscal de la Federación, si es que en una de las últimas 6 declaraciones se le hubiera cobrado esa cantidad, o él hubiera pagado la cantidad de 300,000 pesos de IVA mensual, ¿sí? Bien, se le notifica el crédito y al 4.º día ya puede la autoridad embargar y hacer efectivo el cobro de ese crédito provisional. El contribuyente no puede impugnar ese crédito provisional, no lo puede impugnar porque la ley claramente señala que el crédito que se le determine en estas condiciones a un contribuyente solamente podrá ser impugnado cuando el contribuyente impugne el procedimiento administrativo de ejecución. Entonces, antes de que se lleve a cabo el procedimiento administrativo de ejecución, el contribuyente no puede impugnar este crédito, porque la autoridad le diría, no, el tribunal o la autoridad que conozca del recurso de revocación le diría que es improcedente el juicio o el recurso porque todavía no se ha llevado a cabo el procedimiento de ejecución, y el contribuyente solo puede, por disposición de ley, impugnar ese crédito hasta que impugne el procedimiento administrativo de ejecución. Ahora bien, si después del 3.º día la autoridad lleva a cabo el procedimiento administrativo de ejecución, fíjense nada más, resulta que la autoridad embarga toda la mercancía y además la sustrae del domicilio del contribuyente. Embarga toda la mercancía y la sustrae, de tal suerte que deja vacío el negocio. La pregunta sería, ¿el contribuyente podrá impugnar ya la resolución junto con el embargo? Y la respuesta es no, porque el artículo 127 del Código Fiscal de la Federación claramente señala que el contribuyente puede impugnar el procedimiento administrativo de ejecución a través del recurso de revocación hasta que se publique la convocatoria de remate dentro de los 10 días siguientes a la fecha en que se publique dicha convocatoria de remate.
de tal suerte que, no obstante que la autoridad embargó la mercancía, toda la cual se llevó del domicilio visitado, dejándolo vacío, el contribuyente no puede impugnar el procedimiento de ejecución y no puede impugnar el crédito presunto provisional que le fincaron, porque todavía no se publica la convocatoria de remate de los bienes embargados. Entonces el contribuyente tendrá que esperar a que se publique la convocatoria de remate, y mientras esta no se publique, no puede impugnar el crédito ni puede impugnar la diligencia de embargo. Y algo muy importante, en ocasiones la autoridad se tarda años en publicar la convocatoria de remate y en muchos casos nunca publica la convocatoria de remate. Entonces, si en el caso que nos ocupa la autoridad nunca publica la convocatoria de remate de los bienes que embargó como consecuencia del crédito provisional de 300,000 pesos, ¿verdad? Entonces el contribuyente nunca podrá impugnar el embargo y nunca podrá impugnar el crédito, porque la autoridad nunca publicó la convocatoria de remate. O si la autoridad publica la convocatoria de remate a los 2 años, ¿verdad? En esos 2 años el contribuyente estará impedido para impugnar el embargo y el crédito. Y obviamente, si su negocio quedó vacío, pues su negocio habrá fracasado definitivamente y ya no continuó ese negocio, ¿verdad? Pero algo todavía más importante, la convocatoria de remate no se le notifica personalmente al contribuyente, sino que él tiene que estar al pendiente todos los días, tanto en los estrados de la autoridad ejecutora como en la página de internet del SAT, para que al checar todos los días descubra cuando por fin se publica la convocatoria de remate, y a partir de ese momento tiene 10 días hábiles para impugnar el embargo y para impugnar el crédito. Obviamente, si el contribuyente no hace ese seguimiento, puede darse el caso de que se publique la convocatoria de remate, que él no se entere, que no impugne el remate, que no impugne el crédito, y entonces, como no impugnó ni el embargo ni el crédito, ambos quedan firmes, tanto el embargo como el crédito fiscal de 300,000 pesos determinado presuntivamente. Muy bien. Vean ustedes todo el problema que puede sufrir económicamente, patrimonialmente el contribuyente, todo por no haber presentado una declaración omitida, a pesar de que se le requirió en 3 ocasiones su presentación. Pero por otro lado, también la autoridad, lo dice claramente el artículo 41, fracción tercera, en caso del incumplimiento a 3 o más requerimientos respecto de la misma obligación, se pondrán los hechos en conocimiento de la autoridad competente para que se proceda por desobediencia a mandato legítimo de autoridad competente. Esto es una vez que el contribuyente ya incumplió con 3 requerimientos, aparte de que le puede determinar presuntivamente el crédito en una cantidad exorbitante, de que al 4º día ya puede llevar a cabo la ejecución, el embargo, y de que el contribuyente no podrá defenderse hasta que no se publique la convocatoria, la cual puede nunca publicarse, y entonces el contribuyente nunca podrá impugnar ese embargo y ese crédito. O puede darse que se publique esa convocatoria, pero que el contribuyente que no estuvo atento todos los días en la página de internet y en los estrados de la oficina no se entere, y entonces nunca impugnó ni el embargo ni el crédito, y entonces ambos quedan firmes y pierde todo su patrimonio en definitiva. Aparte de eso, la autoridad también puede presentar la denuncia respectiva ante la Fiscalía General de la República en contra de ese contribuyente que no cumplió con los 3 requerimientos y que no presentó la declaración omitida. Puede presentar la denuncia por el delito de desobediencia a un mandato legítimo de autoridad competente.
El artículo 178 del Código Penal Federal dice que al que sin causa legítima rehusare a prestar un servicio de interés público a que la ley le obligue o desobedeciere un mandato legítimo de la autoridad, se le aplicarán de 15 a 200 jornadas de trabajo en favor de la comunidad. Este delito de desobediencia a un mandato legítimo de autoridad competente no se sanciona con pena de prisión. No hay cárcel. Se sanciona con 15 a 200 jornadas de trabajo en favor de la comunidad. No importa que no haya pena de prisión, no importa que no haya cárcel. Sí hay una pena, que son jornadas de trabajo en favor de la comunidad de 500 a 200, ¿verdad? Y al ser denunciado el contribuyente, se ve obligado a asistir a la diligencia inicial, queda sujeto a proceso, se ve obligado a comparecer ante el juez cada vez que éste lo requiera. Además, se ve obligado a contratar a un abogado que lo defienda para demostrar su inocencia. Nada más que aquí hay un problema. Los abogados fiscalistas no conocen la materia fiscal y por lo tanto no lo van a poder defender en ese proceso. Ellos mismos van a decir, ¿sabe qué, señor López? Puso usted un penalista. Y el abogado penalista no conoce la materia fiscal. El abogado penalista sí va a comparecer, pero no conoce la materia fiscal. No va a estar en condiciones de desvirtuar la probable comisión del delito, máxime si efectivamente el contribuyente no atendió los 3 requerimientos que la autoridad le notificó conforme a derecho. ¿Sí está claro? Entonces, todo esto se complica, ¿verdad? No porque el contribuyente sea un evasor, no porque el contribuyente sea un mal mexicano, no porque el contribuyente sea de lo peor, ni siquiera porque el contribuyente haya incurrido en una violación criminal a la ley fiscal. No. ¿Cuál fue su pecado? ¿Cuál fue su delito? No presentar una declaración periódica, a lo mejor con una cantidad a pagar de 1,000 pesos, puede darse el caso, o incluso con saldo a favor o en ceros por no presentar esa declaración, ¿verdad? No, a pesar de que la autoridad le requirió la presentación en 3 ocasiones. Ese fue el pecado del contribuyente. En el ejemplo que nos ocupa en la nota periodística, puede darse el caso de que el impuesto omitido era de 300 pesos, puede darse el caso de que la declaración que no presentó era de IVA y que tenía un saldo a favor, ni siquiera tenía que pagar, o puede darse el caso de que el pago provisional de renta era en ceros, porque el contribuyente no ha tenido actividad persona física, o porque la persona moral en su último ejercicio tuvo pérdida fiscal, motivo por el cual no hay coeficiente para hacer pagos. Entonces, no importa, no presentó la declaración, el contribuyente puede ser denunciado por el delito de desobediencia a un mandato legítimo de autoridad, lo que le complica su existencia, lo obliga a gastar en abogado, y si sale sentenciado, bueno, ya tienes antecedentes penales, independientemente de que no haya pena de prisión. Pero aquí a lo que vamos es, ¿por qué este contribuyente vivió este calvario o está viviendo este calvario? Bueno, pues porque el contribuyente no conoce el contenido del artículo 41 del Código Fiscal de la Federación. Porque su asesor fiscal tampoco conoce el contenido del artículo 41 del Código Fiscal de la Federación, y es ese desconocimiento el que ha llevado a este contribuyente a que hoy esté siendo sujeto a un proceso penal por el delito de desobediencia a un mandato legítimo de autoridad competente. ¿Sí está claro? Quiero hacer notar que el artículo 41
del Código Fiscal de la Federación, desde que entró en vigor en el año de 1983, el artículo 41, desde que entró en vigor en 1983, en su último párrafo claramente dispone que en el caso de la fracción tercera y agotados los actos señalados en la misma, se pondrán los hechos en conocimiento de la autoridad competente para que se proceda por desobediencia a mandato legítimo de autoridad competente. O sea que la situación que hoy está viviendo este contribuyente está prevista en la ley desde 1983, 93, 2003, 2013, 2019. Desde hace 36 años, el artículo dispone que si no presentamos una declaración, a pesar de que se nos requirió, la autoridad nos puede procesar o denunciar por el delito de desobediencia a un mandato legítimo de autoridad. Y además, actualmente nos puede fijar un crédito exorbitante por no haber presentado esa declaración. A lo mejor en la declaración que no presenté tengo saldo a favor, me pueden cobrar un crédito. A lo mejor la debí presentar en ceros, me pueden fincar un crédito fiscal. ¿Sí está claro? Entonces vean ustedes cómo el artículo 41 del Código Fiscal permite que la autoridad me prive de mi patrimonio y además que me sujete a un proceso penal. Y quiero comentarles, estimados compatriotas, contadores, abogados, contribuyentes, que el artículo 41 es una de las miles de trampas que están consignadas en el Código Fiscal de la Federación para privar a los contribuyentes de su patrimonio y de su libertad. Es una de las miles de trampas que están en el Código Fiscal de la Federación, ¿verdad? Por lo tanto, es urgente, es importante que los abogados, que los contadores incursionen en el profundo conocimiento del Código Fiscal de la Federación, porque solo conociendo todo el Código Fiscal de la Federación pueden evitar que los contribuyentes y ellos mismos, abogados y contadores, pierdan su patrimonio o pierdan su libertad, ¿verdad? La defensa del patrimonio no se debe realizar ante tribunales, ante el Ministerio Público, no se debe realizar a través de recursos de revocación, juicios de nulidad o procesos penales. La protección, defensa y conservación del patrimonio debe realizarse en la vida cotidiana, de tal suerte que nunca le demos a la autoridad la oportunidad de que nos afecte nuestro patrimonio o nuestra libertad. Aquí el contribuyente ya tiene un proceso penal. Ya tiene el problema encima. Gracias a Dios, este delito no amerita pena de prisión, pero ya tiene el problema fiscal encima. Y si por otro lado la autoridad le fincó un crédito presunto del monto que sea, pongamos 100,000 pesos, ese crédito de 100,000 pesos ya la autoridad embargó. Y mientras no haya remate, el contribuyente no puede impugnar ese embargo de 100,000 pesos y a lo mejor la declaración que no presentó era en ceros o tenía un saldo a favor. Vean ustedes cómo la protección y defensa del contribuyente debe ser preventiva. Debe ser preventiva, no reparativa, no correctiva. Y solo estamos en condiciones de defender preventivamente patrimonio y libertad de los contribuyentes cuando conocemos en su totalidad el Código Fiscal de la Federación. Por eso el gobierno ha trabajado para que tanto abogados como contadores
no tengamos interés en conocer el Código Fiscal de la Federación. Porque si abogados y contadores no conocemos código, la autoridad puede cometer o realizar estos actos que privan al contribuyente de su patrimonio, de su libertad, o que por lo menos lo sujetan a procesos penales. Si nosotros queremos evitar que nosotros mismos como abogados y contadores y que nuestros clientes jamás expongan o pongan en peligro su patrimonio y libertad, si queremos lograr eso, es importante que estudiemos Código Fiscal de la Federación, que contra lo que se nos ha hecho a creer es el ordenamiento más importante de nuestro sistema tributario mexicano. Bien, estimados compatriotas, por ahí dice un refrán que cuando veas las barbas de tu vecino cortar, pon las tuyas a remojar. También se dice que nadie escarmienta en cabeza ajena. Nosotros estamos convencidos de que podemos y debemos escarmentar en cabeza ajena. Si no queremos vivir este calvario, siempre, cada mes, los primeros ingresos que obtengamos deben destinarse al pago de los impuestos, para que nunca tengamos declaraciones omitidas, nunca nos requieran su exhibición, jamás se nos acumulen 3 requerimientos y por lo tanto jamás se nos pueda acusar del delito de desobediencia a un mandato legítimo de autoridad. Si no has presentado una declaración, limita tus gastos, disminuye tu nivel de vida, apriétate el cinturón. Lo urgente es que pagues tus impuestos, que presentes esa declaración que no has presentado, para que puedas vivir con tranquilidad y para que nunca expongas la conservación de tu patrimonio y de tu libertad. Estimados compatriotas, ojalá este breve video les sea de utilidad, y la finalidad que se persigue con él es que ustedes lleven una vida fiscal sana, tranquila, y que conserven siempre su patrimonio y libertad. Muy buenas tardes.